tienen su Biblia, los invito a que encuentren Juan capítulo 6. Es el Evangelio de Juan capítulo 6. Y hoy estamos terminando esta serie de mensajes. Año nuevo, compromiso nuevo. Y pues a cierto punto tenemos que terminar porque pues ya se acabó el año nuevo. Ya estamos en lo mero mero del año 2023. Y bueno, esta serie se ha tratado de no te limites a simplemente asistir a la iglesia, sino sea parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia aquí en Stonebriar. Y yo creo que en estas próximas semanas vamos a ver las oportunidades que hay para todos nosotros poder servir al cuerpo de Cristo, poder servir a nuestra comunidad afuera de estas instalaciones. Y mi esperanza, el deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros podamos encontrar ese lugar a donde Dios nos está llamando para servir a su iglesia y a esta comunidad de Frisco y su alrededor, nuestro alrededor. Entonces es Juan capítulo 6. Mira, pensando en este tema de no te limites a simplemente asistir a la iglesia, porque nadie simplemente quiere asistir nada, ¿ok? Nadie quiere simplemente asistir a una iglesia o una organización, un club. La gente quiere ser parte de algo que está dejando una huella, algo que está haciendo un impacto, una iglesia que está haciendo una diferencia o marcando una diferencia en la vida de las personas. Y de esto se trata. Y pues en este tema estuve leyendo un poema esta semana que encontré. El poema dice así: soy solo uno, pero soy uno. No lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Y lo que puedo hacer, debo hacer. Y lo que debo hacer, por la gracia de Dios, lo haré. Una sola persona puede tener un gran impacto. Y esto es lo que vamos a ver hoy en las Escrituras. Pero el problema, ya lo sabe, es con nuestros temores, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades. El problema es que, tuve la oportunidad de liderar un grupo en mi iglesia, pero no lo hice. Tuve la oportunidad, o se supuso que iba a ser parte de ese estudio bíblico, pero no lo hice. O también debía haber comenzado mis estudios en esa escuela, pero no lo hice. Hubiera comenzado ese negocio, pero no lo hice. Todos tenemos nuestra lista. Tal vez la suya es parecida a esta, tal vez no, pero todos tenemos nuestras propias listas porque todos tenemos nuestras propias vidas, temores, miedos, inseguridades. Y en lo que he estado pensando en los últimos meses, y esto se los he compartido al pastor Iván y al pastor Ignacio, es que cuando pienso acerca de esto, si es de nuestra iglesia, de Stonebriar, a mí si un día, años en el futuro, unos 20 años, qué sé yo, les estaría contando a mis nietos la historia de lo que antes hacía su abuelo, me rompería el corazón si les tuviera que decir, en ese entonces teníamos grandes oportunidades. Y pensamos que Stonebriar haría
algo realmente especial. Pero no lo hicimos. Nadie quiere decir tal cosa de su propia vida. Nadie quiere decir tal cosa de su iglesia. Pero ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos hacer mejores decisiones para que podamos vivir con menos arrepentimientos? Porque mira, esta es la verdad. Todos vamos a tener cosas de las cuales nos arrepentimos. Todos vamos a tener arrepentimientos. Esto no es cuestión porque nadie, ninguna persona, ni ninguna iglesia es perfecta. Pero ¿cómo podemos hacer mejores decisiones para que no tengamos tantos arrepentimientos? Mira, hoy vamos a ver 3 partes en las escrituras el día de hoy para comprobar que no se necesitan muchos para tener un gran impacto. Y hoy veremos que solamente se requiere una persona, el impacto de uno. El impacto de una persona dispuesta a confiar en Dios para marcar una diferencia. ¿Están conmigo, iglesia? Se lo dije la semana pasada. Nosotros estamos en esto juntos. Entonces aquí vamos a analizar, empezando con Juan capítulo 6, a 3 personas. Un muchachito, una mujer y un hombre. Y cada uno de ellos, en la circunstancia en que se encontró, hizo la decisión de confiar, de estar dispuestos a confiar en Dios. Y aprendiendo qué hicieron, cómo lo hicieron, nos ayudará a usted y también a mí a cómo ser esa persona, a cómo ser esa iglesia que están dispuestos a confiar en Dios. Entonces empezamos con este muchachito, pero no solamente un muchachito, un gran Dios. Este capítulo, el Juan capítulo 6, es donde Jesús alimenta a una multitud de 5,000 personas. Y en realidad mucho más, porque los 5,000 solamente eran los hombres, no se contaban las mujeres ni los niños en ese número. Pero Juan da la clave, si ahí lo tiene, da la clave para entender este pasaje en el versículo 4, donde dice: ya casi era el tiempo de la celebración de la Pascua judía. El festival judío que celebraba el hecho de que Dios salvó, rescató o liberó a su pueblo de Egipto de la esclavitud, y también su provisión durante 40 años en el desierto. Entonces estamos hablando de 2 temas principales: liberación de Dios a su pueblo y también la provisión de Dios para su pueblo. Liberación y también provisión. Y esto está muy presente en las mentes de las personas que van siguiendo a Jesús. Dice en el versículo 2, ellos veían las señales milagrosas que hacía. Entonces Jesús está ministrando al lado este del mar de Galilea. Su ministerio lo lleva al otro lado, al lado oeste del lago o el mar del Galilea, donde la región es seca, es seco, árida, una región montañosa. Y dice aquí en el versículo 5, enseguida Jesús vio una gran multitud. Y una gran multitud venía a su encuentro. Vamos a hacer pausa ahí. En el idioma original, aquí donde dice Jesús vio, tal vez en su traducción también dice Jesús alzó los ojos. Estaría hablando con sus discípulos, comunicándoles o transmitiéndoles verdades poderosas del reino de Dios. Estaría descansando o sencillamente divirtiéndose un poco, riéndose con sus discípulos, no sabemos. Pero como que de repente alza los ojos y ve a una multitud de gente que viene hacia él. Y si te fijas, Jesús ya sabe
las necesidades de esta gente antes de que llegaran. Versículo 5 dice, dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar toda esta gente? ¿Sabe por qué? Porque Jesús está consciente de tus necesidades. Dios ya sabe lo que tú necesitas antes de que decidieras orar acerca del asunto. Jesús ya conoce tus necesidades antes de que decidieras despertarte el día de hoy, vestirte y venir hacia aquí a las instalaciones de Stonebriar. Él ya sabía lo que tú necesitabas escuchar antes de llegar aquí esta mañana. Dios conoce el porqué de tu inquietud. Él conoce tu ansiedad. Jesús sabe por qué tu alma se siente tan vacía. Estas personas no son muy diferentes a nosotros. Algo en su vida no está marchando bien y ellos creen que Jesús puede hacer una diferencia. Versículo 6 dice, Jesús a Felipe, lo estaba poniendo a prueba con hacerle esa pregunta, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. En otras palabras, ok, pónganse listos muchachos. Mira, acaba de llegar esta multitud de gente. ¿Cómo los vamos a alimentar a esta multitud? Ok, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? ¿Y tú, Felipe? ¿Qué idea tienes? Vamos a leer el versículo 7. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros. Estamos hablando en periodos, los eruditos de la Biblia dicen algunos 8 meses aproximadamente, se está refiriendo aquí Felipe. Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar toda esta gente. Ok, bueno, algunas otras ideas. Ya hasta se escuchan los grillos. Alguien, por favor, una buena idea. Versículo 8. Entonces habló Andrés. Ok, Andrés, ¿qué dice? El hermano de Simón Pedro. Versículo 9. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Lo que me encanta de Jesús es que Él mantiene silencio, guarda silencio en estos 2 diálogos. Como el silencio, ¿verdad? El silencio que te dice, no, esa no es la respuesta correcta. Porque recuerda, están en una área árida, montañosa. Una multitud de gente. En el tiempo de la Pascua, el éxodo, la liberación de Dios para su pueblo, la provisión de Dios para su pueblo. Felipe no entendió. En lugar de acordarse de la capacidad de Dios para proveer para su pueblo, saca su calculadora mental y empieza a hacer las cuentas. Oye, pues tenemos 5,000 personas o mucho más, de hecho, y empieza a hacer las cuentas. Las personas que puedo ver, más el dinero que se va a llevar para comprarle, para que se coma al menos un bocado toda esta gente, lo cual es impresionante.
A ver, levanten las manos, el que es bueno para hacer cuentas en su mente. Pues yo también la voy a bajar. Felipe está diciendo, oye, ¿qué alimentar a esta gente, Jesús? Aunque trabajáramos. ¿Y a quién se refiere? Plural. ¿Se refiere solamente a él y Jesús? ¿O se refiere a los 13, los 12 más Jesús? Aunque trabajáramos todos, casi un año Jesús, no nos alcanzaría para alimentar a esta gente. Que de otra forma es la forma de Felipe para decir, oye Jesús, ¿nosotros no tenemos dinero para alimentar a esta gente? Andrés tampoco entendió. Un poco mejor que Felipe, pues Andrés al menos se fija a su alrededor para ver qué encuentra. Y después dice, mira Jesús, pues aquí tenemos un muchachito con 5 panes y 2 peces. Y después el Einstein dice, pero yo no creo que va a ser suficiente. No creo que va a alcanzar Jesús. Mira, estoy seguro que Jesús no hizo esto, pero yo me imagino a Jesús así. ¿Cómo le voy a hacer? O tal vez el emoji, ¿verdad? ¿Qué usas? El que está así. Bueno, ¿alguna otra idea? Y el hecho que los otros 10 guardan silencio también, o no proponen ninguna otra idea, nos da a entender que tampoco ellos entendieron. No entendieron la lección que Jesús trataba de enseñar. Que tan solo un poco en las manos de Dios es más que suficiente. Felipe, Andrés, hombres adultos se contrasten con un muchachito. La desesperación de Felipe y Andrés se contrasten con la disponibilidad de este niño, de estar dispuesto para confiar en Dios. Un niñito, un muchachito, pues ¿qué diría? Pues yo no sé qué va a hacer Jesús con esto, tal vez pueda hacer algo. Esto no es cualquier cosa, ustedes todos lo saben, de que un muchachito dé su almuerzo, porque todos sabemos cómo son los niños con la comida, especialmente entre hermanos. El otro día, es más, era después del servicio, pues aquí mismo atrásito, mi hijo no sé de dónde agarró un caramelo, uno de esos Airheads, ¿lo conocen? Y le dije, oye, comparte con tu hermano. Y pues ustedes ya saben lo que hizo, ¿eh? Hizo. Hasta se le complicaba para agarrarlo entre los 2 dedos. Y yo siempre les enseño a mis niños, mira, no tengan miedo de compartir. Porque cuando comparten, siempre va a haber más. Porque yo sé que Dios provee. Y yo sé que no solo tenemos una rebanada, una sola rebanada de pan, tenemos una barra de pan. Y si nos la acabamos, Dios nos ha bendecido para poder comprar otra barra de pan. Dios provee. Pero mira, a veces nosotros tenemos miedo darle a Dios lo poco que tenemos porque sentimos miedo que se nos los va a quitar. Pero quizás lo que algunos de nosotros no hemos entendido es que un poco en las manos de Dios es más que suficiente. Que solo se necesita una persona que esté dispuesta a confiar en Dios para lograr un gran impacto. Solo se necesita una persona para marcar una gran diferencia. Somos simplemente una iglesia,
Pero mi corazón, mis deseos, mis pensamientos es que nosotros seamos dispuestos a ser obedientes al llamado de Dios a esta iglesia. Una iglesia, un gran impacto. Una iglesia, una gran diferencia. ¿Estamos juntos, Tom Bryan? Continuemos en esta misión. Un niño pequeño, un almuerzo pequeño, un Dios grande. También la historia de una mujer y su historia, pero a Dios toda la gloria. Ahora estamos en Mateo 26. Si gusta lo puede encontrar, Mateo 26. Y aquí en este capítulo, Mateo 26, encontramos a una persona que dio su vida y dispuesta a dar su vida a Jesús sin reserva. Si tiene Mateo 26 o si lo quisiera anotar para más tarde, es el versículo 6 al versículo 8. Dice así: mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Se supone que Jesús lo había sanado. Versículo 7. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desprecio! ¡Qué desprecio!, dijeron. ¡Qué desperdicio! Ahí lo leí bien. Desperdicio. Gracias a esa hermana que me lo dijo. En este momento, Jesús solo está días de la crucifixión. Y lo que hace esta mujer tiene perfectamente todo el sentido. Y lo que Jesús dice en algunos versículos después nos pone a considerar o meditar de que si esta mujer sabe o tiene una idea, presiente qué tan cerca Jesús está en la crucifixión. ¡Qué desperdicio! Si algún grupo de personas hubiera reconocido que Jesús es digno de lo mejor de cada uno de nosotros, hubieran sido estas 12 personas. Dice el versículo 9. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Este tipo de perfume era importado de la India y podría costarte un año de tu salario o más. Era tan precioso, valioso, que algunas familias podían optar por darlo o heredarlo. También el frasco de alabastro, igualmente de hermoso. El alabastro es una piedra blanca que brilla cuando se pule, cuando se lija. Pero lo que hizo que este regalo fuese especial es que fue dado por alguien que había dado su vida a Jesús. Él era su Señor. En esta historia tú la puedes leer. Esta mujer nunca habla, no dice ninguna palabra, pero no tiene que hacerlo, porque sus acciones demuestran más que 1000 palabras. Sin embargo, los discípulos hablan.
Y nadie protesta más fuerte que Judas, nos dice Juan. ¡Qué desperdicio! Esta mujer podría haberle dado un mejor cuidado a este costoso perfume. Pero Judas, ¿sabes? Que es una de esas personas que sabe el costo de todo. Pero nada, no sabe nada del valor de algo. Puede hacer sus calculaciones. Comprendió que el precio que este perfume podía alcanzar en el mercado abierto ya lo tenía calculado, pero no sabía nada del valor del invitado de honor que estaba en su presencia. Sin embargo, la mujer lo sabía. Jesús era el invitado de honor en esta casa de Simón. Así como hubiera sido en Israel, así como debería ser en cada corazón de cada ser humano. Jesús había estado en la tierra por muy pocos años, alrededor de 3, y moriría en cuestión de días. Y esta mujer, el día de mañana, no es prometido a nadie. Hay que darle a Jesús lo mejor de mi vida hoy. Entonces Jesús dice en el versículo 10, Jesús, consciente de esto, le respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres. Si, Judas, esa realmente es tu intención con este monto de dinero que pudieras conseguir, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y estamos hablando de esto ahora mismo. Por un momento los discípulos y Judas para siempre habían perdido de vista quién estaba en su presencia. Jesús, el unigénito de Dios, el creador de todo el universo, era quien estaba enfrente de ellos. Pero esta mujer dijo: Él es mi Señor y Él se merece lo mejor de mí. Y esto es lo que aprendemos a través de la historia de esta mujer: que Dios no es digno de nuestras obras, sino es digno de lo mejor de cada uno de nosotros. Tal vez una de las razones por las que nos sentimos tan distraídos o pasamos tanto tiempo así en las redes es porque no hemos encontrado todavía algo, o mejor dicho, alguien sobre quien podemos construir nuestras vidas. Él es mi Señor. Él merece lo mejor de mí. No mañana, hoy. Imagínese si una historia de su vida fuese traducida a todos los idiomas del mundo y compartida como parte del Evangelio, donde quiera se predique, que se mencione el Evangelio. Un pequeño niño, un pequeño almuerzo, un gran Dios. Una mujer y su historia, y a Dios toda la gloria. Pero también la tercera persona
que veremos es un hombre que muere para que todos tengan vida. Les hago esta pregunta. ¿Alguna vez has visto frustrados tus sueños y tus esperanzas? ¿Alguna vez te has hecho ilusiones para luego sentirte totalmente decepcionado? A María esto le pasó un viernes. Los últimos años de su vida habían sido muy difíciles. No sabemos todos los detalles, pero por alguna razón había recurrido a la prostitución. Y uno se lo puede imaginar, ¿qué es lo que llevaría a una persona a hacer esto? ¿Qué desesperación debería sentir? ¿Cuál era la situación? ¿Cuáles eran los acontecimientos que llevaron a finalmente salir a la calle una noche? En algún momento ella era parte de una familia. Y lo más probable es que cuando ella nació, su nacimiento le trajo gozo a su madre y a su padre. Lo más seguro es que cuando era bebé, su mamá la tomaba en sus brazos, así como tú has tomado tus propios hijos en tus brazos. Lo más probable es que esta señora sintió aquello que ni la palabra amor puede describir. Usted se acuerda, ¿verdad? Contemplando el rostro de su bebé, María. La forma en que lo hiciste con tu propio bebé recién nacido. Tendemos a olvidar que las personas de las que leemos aquí en la Biblia son personas de verdad, son reales, con sus propias dudas, propios problemas. Casi podemos estar seguros de que hubo algunas noches en las que María lloró o sollozó hasta quedarse dormida después de una noche más de trabajo. ¿Sería simplemente la prostituta de su pueblo para siempre? En algún momento podría soñar de ser algo más que eso. Podría llegar a ser algo diferente. Hasta que un día Jesús la ve a sus ojos y le aseguró que sí podía hacerlo. Él había cambiado su vida. Y ahora por el último año, o tal vez 2 años, ella forma parte de un grupito de creyentes fieles que siguen el ministerio de Jesús por la tierra de Israel. Y pues escucha y ve lo que Jesús está haciendo.
Y es evidente no solamente que Él cambió su vida, pero es evidente que sí es, a pesar de todo, el rey que tanto esperaba Israel, que tanto esperaba el mundo. El rey que confirmó el Padre, el Espíritu Santo, que comprobaba las Escrituras. Todo confirmaron que Él era el Mesías, la esperanza del mundo. Israel por fin sería libre. Todo el mundo por fin podría experimentar la libertad. El pecado ya no tendría poder sobre tu vida porque Jesús ofrecía el perdón. Pero mira, luego de ser injustamente arrestado por las autoridades municipales, un viernes, aproximadamente en el año 33 después de Cristo, Jesús fue sentenciado a una golpiza brutal. Quedó tan desfigurado que apenas se podía reconocer. Y luego parecía que toda esperanza estaba perdida cuando María y otros lo vieron tomar su último aliento en la cruz. Mira, a mí me ha tocado más de una vez, quizá para ustedes, ya para este tiempo también, estar a un lado de una persona o alguien que tomó su último aliento. Y en estas situaciones, deja decirte, uno espera un milagro. Uno espera un milagro hasta el último momento. Tristemente, esto es parte de nuestra experiencia aquí en este mundo quebrantado. Y mira, en estas situaciones todavía queda algo de esperanza hasta que tomen el último aliento. Y ahí empieza uno a entender la realidad que el milagro no va a ser a este lado del cielo. Se suponía que Jesús hubiera sido instalado como el verdadero rey del mundo. Y ahora aquellos en luto, ese viernes, se enfrentan con las implicaciones de su muerte. Si Él no era el rey, entonces ¿quién era? Si Él no era el prometido, entonces ¿cómo deberíamos interpretar los milagros, las señales, el evangelio que Él predicó? Había tanta tristeza y tantas preguntas ese viernes. Y en la madrugada, al tercer día, mira, no había multitudes de personas, tampoco había ni siquiera los 12 o los que sobraban, los 11 que sobraban de los discípulos. Juan solamente resalta la presencia de María, que volvió al sepulcro para llorarle a su Señor. Es Juan 20, versículo 1 al 2. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. En un principio no había consuelo para María. María había creído que si habían robado el cuerpo de Jesús, las autoridades resulta posiblemente que no solamente lo humillaron en su vida, pero también ahora en su muerte, al quitarle a sus seguidores la oportunidad de llorarle a su Señor, según la costumbre judía. Mira, si tiene el versículo 11, este no está en la pantalla. María se encontraba llorando fuera de la tumba. Y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles, ni se daba cuenta que eran ángeles todavía, vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, versículo 13. ¿Por qué lloras?, les preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Mira, quiero que veamos estas primeras
palabras del versículo 14, dio la vuelta para irse. Esta frase no solamente encapsuló sus acciones, encapsuló también la muerte de sus sueños y de sus esperanzas. Si Jesús no era quien dijo, entonces ¿qué haría ahora? ¿A dónde iría? Pero hay más. Versículo 14. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Y ahora el versículo 15. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Dios ya sabe tus necesidades. Él sabe por qué lloraba. Él sabe por qué lloras tú. Él sabe por qué estás tan ansioso. Él sabe por qué tu alma se siente vacía. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puse y yo iré a buscarlo. Oye, María, tú y pues qué ejército. Si esto fuese verdad que se robaron su cuerpo las autoridades de los judíos o de los romanos, ella es una sola persona dispuesta a ir a pelear contra quien sea. Y el versículo 16 dice así: María, dijo Jesús. Jesús la llamó por su nombre. ¿Cómo fue esto posible? Había estado muerto, pero ahora, de alguna manera, por un milagro, Él estaba vivo. Aunque no podemos entender completamente cómo, Él estaba vivo. La resurrección había sido parte de la teología judía ya por mucho tiempo. Pero en la teología judía principalmente se veía la resurrección como un acontecimiento que tendría lugar al final de la historia de los tiempos. En cambio, resultó la resurrección ser como Jesús había dicho, que la resurrección no es algún acontecimiento que pasaría en el futuro o un evento al final de la historia, porque no era un evento ni en lo absoluto, porque fiel a las palabras de Jesús, resultó que la resurrección es una persona, que la resurrección fue Él. Yo soy la resurrección y la vida. El viernes que Jesús murió, también murió el poder del pecado sobre tu vida. También murió el poder de la muerte sobre tu vida. Un hombre muere para que todos tengan vida. Y Juan termina este capítulo con estas siguientes palabras. Mira, el versículo 30 donde dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Escucha, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. El impacto de uno. Una persona, si tan solo una persona, una iglesia puede tener un gran impacto si está dispuesto a confiar en Dios. Un niño que ofreció su almuerzo, una mujer quien estuvo dispuesta para dar lo mejor de sí, un hombre, Jesús, que dio su vida, dispuesto a dar su vida.
Y si entendiéramos el impacto que una sola persona puede tener, que esté dispuesta a confiar en Dios, podrías entender mejor lo que Dios podría hacer en ti y también por medio de ti. Tomarías, para empezar, mejores decisiones para que puedas vivir con menos arrepentimientos. Si entendiéramos lo que Dios podría hacer a través de una iglesia, entonces dentro de unos años no recordaríamos nuestro tiempo en Stonebriar con remordimiento. Se supuso, íbamos, sentíamos, pero no lo hicimos. Mira, ninguno de nosotros es perfecto. Tampoco ninguna iglesia es perfecta. Todos vamos a terminar teniendo arrepentimientos. Pero ¿sabes qué? Que no tenemos que ser perfectos para ser obedientes. No tenemos que ser perfectos para tener un impacto. Para decir, mira, yo voy a confiar en Dios. Entonces el deseo de mi corazón, mis oraciones, es que nosotros seamos dispuestos como iglesia. Individualmente, esto también yo quisiera para tu propia vida, que tú serías aquella persona dispuesta a confiar en Dios. Que nosotros colectivamente podemos ser esa iglesia que dice, yo estoy dispuesto a confiar en Dios. Entonces, mira, estemos dispuestos a confiar en Dios. Seamos aquellos que causan un impacto. Seamos esa iglesia que marca también esa diferencia. Un muchachito dispuesto a ofrecer su almuerzo. Una mujer dispuesta a dar lo mejor de sí. Un hombre, Jesús, dispuesto a dar su vida. ¿Sabe que nuestra iglesia Stonebriar proporciona una gran cantidad de servicio a nuestra comunidad? Proporcionamos comidas, útiles escolares. Ustedes que han estado aquí ya más tiempo saben un poco de esto. También Stonebriar provee almuerzos para un vecindario, una zona aquí en Little Elm, durante todo el Spring Break, durante todo el verano, a estudiantes y a sus familias. Hacemos muchas cosas en nuestro alrededor y sabe que las personas que se benefician, por mayor parte, son familias latinas. Ahora déjame decirte esto. Y se lo digo en amor, no lo tomen de otra forma. Adivina cuál es el ministerio que regularmente no es parte de estos servicios a nuestra comunidad. Online, para si pensaban que la iglesia Stonebriar era una iglesia perfecta. No somos perfectos, seguimos en proceso, así como tu iglesia. Hay unos cuantos, pero principalmente somos nosotros quienes no estamos ahí. Dijimos esto hace unas semanas, que a veces a la gente le falta motivación. Puede ser, pero creo que también es mejor dicho que a la gente les falta visión. Porque cuando alguien no tiene una visión clara para su vida, entonces por supuesto que sí, va a ser difícil encontrar motivación para hacer cualquier cosa. Seamos esa persona, seamos esa iglesia
Miren, las próximas semanas, por adelante, vamos a tener muchas oportunidades. Vamos a ver oportunidades donde podemos servir, donde Dios te está llamando a ti para servir en nuestra comunidad. Como Dios está llamándote para formar parte de un grupo en un hogar. Estemos dispuestos a confiar en Dios. Seamos esa persona y también esa iglesia que marca una diferencia. Finalmente, hagámoslo. Póngase de pie conmigo. Santo Dios de la gloria, gracias te damos. Tu palabra nos enseña a través de la historia de un muchachito y su almuercito. Por medio de una mujer entregada sin reservas a ti y un hombre Dios, Jesucristo, dispuesto a dar su vida. Pedimos, Señor, que tú nos hagas esa persona, dispuestos a confiar en ti. Haz de nosotros esa iglesia dispuesta a confiar en ti, amar a Dios, amar y servir a otras personas, ser una iglesia donde nuestra misión es dirigir y perseguir una relación gozosa y de por vida con Jesucristo. Te ponemos todo esto en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.